10:26, nos vamos ahora a información internacional. Isel Guerra nuevamente con nosotros aquí en el estudio. Isel. Hola, Seba. Sí, en esta oportunidad para hablar de los nuevos antecedentes que se han conocido en estas últimas horas respecto del atentado que vivió hace algunos días atrás en la playa Bondi en Sydney y que dejaba 15 personas fallecidas. Bueno, durante esta jornada se han revelado antecedentes adicionales, Seba, donde se apunta precisamente a los pasos previos que realizaron Shahid Akram, el padre detrás de este tiroteo, así como también su hijo Navid Arran, de 24 años. Hay diversas imágenes que de hecho estamos viendo allí en pantalla y que dan cuenta de esos momentos y días previos a este ataque. Partiendo por esa fotografía donde se puede ver a este joven de 24 años y su padre de 50 sostener estos rifles, en lo que se entiende, Seba, habría sido un supuesto entrenamiento táctico que habría ocurrido en el mes de octubre en Nueva Gales del Sur. Con ello también un video grabado frente a una bandera del autoproclamado Estado Islámico, donde uno de ellos menciona lo siguiente, que condena los denominados actos sionistas, a su juicio, que se habían cometido en el último tiempo. Pero lo que ha ocurrido y lo que ha llamado muchísimo más la atención durante esta jornada es este antecedente que plantea que estos dos hombres habrían lanzado bombas que no explotaron antes de haber empezado a disparar contra la multitud que estaba reunida, ¿no? Ese 14 de diciembre en la playa Bondi en Sydney, en esta ceremonia de la primera noche de Hanukkah. Y todo esto da cuenta, por lo demás, Seba, que aparentemente el plan original no solo incluía estos disparos que lamentablemente terminaron con la vida de 15 personas, sino que buscaban daño mayor. Claro. Y había un antecedente que no sé si se ratificó después, pero respecto a un posible coche bomba o algo por el estilo. Sí, de hecho se habla de al menos 4 artefactos explosivos improvisados que fueron lanzados antes de estos disparos. Ninguno de ellos detonó, entendiendo lo que ocurrió, por cierto, durante esta jornada. Pero tú haces alusión, por cierto, a esta quinta bomba que estaba ubicada en la parte trasera del vehículo que llevó precisamente a estos dos hombres hasta ese lugar y que tampoco detonó en ese momento, que hasta esta hora, Seba, se desconoce, por cierto, porque efectivamente en ninguno de estos casos eso sucedió como ellos lo habían planeado. En otro de los registros, y que de hecho es esa fotografía que estábamos viendo hace algunos segundos atrás, se los ve a ellos 2 días antes de este tiroteo, el 12 de diciembre, en esta pasarela peatonal, que es uno de los puntos donde precisamente estas dos personas comenzaron a disparar durante ese fin de semana, donde lamentablemente no deja una huella bastante grande en Australia, y con declaraciones de las autoridades, incluidos también, por cierto, el primer ministro de esa nación, que entregaba una serie de disculpas también a la comunidad judía en ese país. Todo esto en medio también de acusaciones que escuchamos en los días siguientes de parte, por ejemplo, Seba, de Benjamín Netanyahu, que planteaba que Australia no había hecho lo suficiente, ¿no?, para evitar precisamente esta tragedia que ocurría hace algunos días atrás. Claro, y los antecedentes se seguirán investigando, por supuesto, para ver qué otros nexos puede haber, si es que habían otras personas que colaboraron quizás con el desarrollo de este plan, entre otras cosas. Exactamente, sí. El foco ha estado puesto en los vínculos que podrían tener estos dos hombres con el autoproclamado Estado Islámico. Se hablaba de un viaje a una nación del sudeste asiático, ¿no?, semanas antes, donde estuvieron aproximadamente unos 30 días y donde se presume habrían generado nexos o al menos algún tipo de entrenamiento, algo que hasta este momento sigue siendo parte de las investigaciones. El joven de 24 años ahora está enfrentando, por lo demás, más de 50 cargos, ¿no?, por terrorismo, de asesinato y también intento de asesinato. Él es el que sobrevive, por lo demás, a lo ocurrido durante ese día domingo. Su padre fue abatido, por lo demás, por las fuerzas de seguridad en ese lugar. Vamos a quedar al pendiente. Han pasado ya más de una semana, por cierto, de este hecho, pero sigue generando varias repercusiones. Hablando de repercusiones, Seba, vamos a continuar esta revisión internacional hablando de los archivos de Epstein. Fueron liberados el pasado día viernes en el plazo que se le había entregado al Departamento de Justicia para promocionar más bien estas imágenes y documentos, pero hay un archivo, Seba, que está particularmente en la mira. Exacto. El archivo 468, porque si bien fueron publicados el domingo, ojo, más de 4.000 imágenes
este archivo, Seba, desapareció de la página web del Departamento de Justicia. Misteriosamente. Misteriosamente, y luego volvió a aparecer. Bueno, se estarán preguntando qué es. No sé si, Seba, tú sabes qué es el archivo 468. Lo vi por ahí dando vuelta, una fotografía de Donald Trump, ¿no? Exactamente, es una fotografía, de hecho es esa fotografía a un escritorio donde hay varias imágenes, entre ellas incluso aparece allí el Papa Juan Pablo II, Bill Clinton, pero dentro de esta fotografía había una foto particular que estaba en una especie de cajón abierto y donde se veía precisamente a Donald Trump rodeado de 4 mujeres en bikini. Y ese, Seba, ha sido sin duda uno de los puntos principales detrás de los análisis. ¿Por qué? Como lo pueden ver ustedes en las imágenes, la gran crítica que ha tomado fuerza en las horas siguientes es que habían demasiados borrones, que no se podía entender hasta qué punto cuáles eran las revelaciones, ¿no?, detrás de estos documentos entregados. ¿Con qué criterios se hacían esos borrados, no? Exactamente, porque cuando se aprobó este proyecto de ley se había establecido que se iba a poder borrar algunos antecedentes que pudieran estar vinculados con las víctimas o las denunciantes. De hecho, el vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, señalaba lo siguiente a raíz precisamente de este hecho: cualquier persona, cualquier víctima, abogado, cualquier grupo de defensa de los derechos de las víctimas puede contactarnos y pedir que eliminemos cualquier documento. Nosotros, por supuesto, lo vamos a eliminar y lo vamos a investigar. Y claro, ahí estaba la duda entonces, ¿cómo es que la figura de Donald Trump podía entonces solicitar borrar algún tipo de este registro? Y claro, también cuál es el criterio que estos 200 funcionarios del Departamento de Justicia revisan y por lo demás hacen alusión a los documentos que han sido publicados durante el día viernes. Se habla, Seba, de que esta sería solo una parte, porque la verdad se esperaban muchísimos otros documentos, pero el vicefiscal general ha insistido en que en los próximos días deberíamos ver nuevas liberaciones, aunque, ojo, el plazo venció el pasado día viernes. Claro. Y además es interesante que una de las explicaciones para censurar alguna de las fotografías o para mostrarlas parcialmente era que se trataba de víctimas y había que protegerlas. Bueno, y ahí quedaba la pregunta, y entiendo que se la hicieron a la Casa Blanca el fin de semana, de si las mujeres que aparecían con Donald Trump en esa foto eran víctimas también. Exactamente, sí, exactamente. Esa era una de las preguntas principales que tenía que responder la Casa Blanca en las horas siguientes a la divulgación de estas imágenes. ¿Cuál había sido finalmente el criterio para borrar esta fotografía? Que por lo demás, Seba, ocurrió de la siguiente forma. Bueno, se publicaron estas imágenes, alguien hizo zoom y se percató que dentro de esta fotografía, donde se veían otras imágenes, bueno, estaba la figura de Donald Trump. Habrá que ver cuál va a ser la explicación nueva que podrían entregar desde la administración norteamericana. Todo esto cuando hay varias preguntas y varias críticas que por lo demás quedan sobre la mesa. ¿Está justificada tanta censura? ¿Se cumplen aquí la desclasificación con la exigencia de transparencia que buscaba sanamente la liberación de estos archivos? Bueno, el caso Epstein sigue pesándole por lo demás a la administración de Estados Unidos. Isel Guerra con la actualización de las noticias internacionales, tema para seguir durante esta semana, por las consecuencias que ha tenido la liberación de estos archivos. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. 10:35, la temperatura se acerca a los 20 grados, 19,8 marcan los termómetros a esta hora en Santiago. Los cielos están despejados, bien soleados este día lunes, así partiremos la semana. En el resto de los días vendrán temperaturas más altas, eso sí, acá en la capital. Nos vamos al corte y ya seguimos con más.